las ventanas de los cielos. Dios dejó en su palabra la fórmula para que seamos prosperados, alcancemos la provisión que Él tiene para nosotros, sus hijos, y que también de esta forma su obra crezca y se fortalezca. Primero debemos entender que todo lo que hay en este mundo es de Dios, sea de valor o no. Dios no necesita nada de nosotros. Sin embargo, nos enseña que debemos prevenir con sabiduría. O sea, esto es algo que ya lo hemos tocado en varias ocasiones. Todo lo que hay fue hecho de Dios y para Dios. Todo lo que hay es de Él. Él no necesita nada de ninguno de nosotros. Dios es todopoderoso y es uno de los 3 atributos únicos que tiene. Es importante siempre volver a eso, a recordar que todo lo que existe es de Dios y para Dios. Vamos a leer un par de versículos para aclarar esto. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8 dice: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, todo le pertenece a Dios. Y en Gálatas 6, el versículo 7, en su parte B dice: Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, Dios primero nos da la fórmula que consta de 3 partes para que podamos recibir obviamente de parte de Él todo, pero que también debemos prevenir, debemos ser sabios para poder tomar las previsiones necesarias en todo momento. Y una de ellas es sembrar de la manera correcta, porque todo lo que se siembre es lo que se va a cosechar. La primera parte de la fórmula para la prosperidad se llama primicias. Les decía yo que son 3 partes, 3 componentes los que Dios dejó en su palabra para que nosotros podamos ser prósperos, podamos tener todo de parte de Dios. Las primicias forman parte de las fiestas de Dios. Las fiestas de Jehová eran 7 y se tenían que celebrar una vez al año, siendo estas la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Esto se encuentra en el libro de Levítico en el capítulo 23. Vamos a verlo ahorita. Y bueno, un par de fragmentos de ese capítulo. Y aquí vemos que, bueno, es parte de los componentes para la fórmula de la prosperidad. Dice en Levítico 23:10: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea, lo primero que se cosechaba era para Dios. Y en la parte B del versículo 14 dice: Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. O sea, esto es para siempre. Estatuto perpetuo. Claro, estamos hablando de que se le dijo a los hijos de Israel. Eso es así. Sin embargo, ahorita más adelante vamos a ver qué parte nos corresponde de todo esto. La fiesta de las primicias es un tipo de la resurrección. Primero la resurrección de Cristo y luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 versículo 23, donde nos aclara esto. Dice: Pero cada uno
en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, primero, Cristo es el primero, las primicias, el primero que resucita, y luego, bueno, pues todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, que son de Cristo y que estaremos con Él cuando el Señor regrese. Aquí hay controversia, porque se supone que las primicias eran parte de la ley. Podemos interpretar que las primicias no son una ordenanza de entrega para la iglesia, sino para la nación de Israel, porque pertenece a la ley y nosotros, la iglesia actual, estamos bajo la gracia. Sin embargo, ¿los proverbios son ley o son gracia? ¿Qué nos dice el libro de Proverbios? Vamos a leer del capítulo 3 de Proverbios, los versículos 9 y 10, que dicen: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, no podemos, a veces sí y a veces no, agarrar las partes de la Biblia a nuestra conveniencia. O sea, la Biblia es muy clara en muchas cosas. Hay quien todos los días se lee un capítulo de Proverbios y no los dejan. En muchas personas ya se convirtió en una costumbre, yo diría que una buena costumbre, todos los días apropiar un proverbio, el número del proverbio que corresponde al día. Entonces, los proverbios, que son la sabiduría de Dios, tenemos que apropiarlos, pero no apropiar los que nos convienen, apropiarlos todos en su totalidad. Entonces, si el proverbio nos está diciendo que le demos a Dios las primicias de todos nuestros frutos y que entonces estaremos rebosantes, tendremos abundancia. Pero qué difícil es dar las primicias. Bueno, les voy a comentar una historia. Este era un joven que no tenía trabajo y se puso a orar y se puso a pedirle a Dios que le diera trabajo, porque pues era una necesidad, él necesitaba cubrir sus gastos, y estuvo orando y Dios le contestó y le dio un trabajo. Y entonces, al llegar la primera quincena y recibir de parte de su empleador el salario que le correspondía, se acordó de esta enseñanza, se acordó de que las primicias eran para Dios. Y entonces le pregunta a su pastor: pastor, acabo de recibir mi primer salario, ¿se lo tengo que entregar todo al Señor? Y el pastor le dijo: no se lo tienes que entregar. Puedes hacerlo si tú quieres. No es una obligación. Es algo que Dios dejó y que si tú quieres, puedes apropiar esta enseñanza. Oiga, pero ¿no habrá algo mal ahí, pastor? Porque no puedo creer que Dios, después de que ya estuve unos meses sin trabajo y que Él sabe que pues tengo necesidad, no creo que Dios quiera que yo le entregue la totalidad de mi ingreso. Bueno, le contestó el pastor, esas son las primicias. Si tú quieres dárselas a Dios, tiene que ser con la convicción de que Dios te dará mucho más. Porque la enseñanza dice que entonces, cuando tú des las primicias, tendrás abundancia, rebosarás. Entonces el joven se fue muy triste porque pensaba que no era posible
que Dios le estuviera pidiendo eso. La ley de las primicias se basa en el principio de que la raíz gobierna el resto de lo que le queda. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, vamos a verlo. En otras palabras, lo que se hace con la primera porción va a determinar el resto. Lo que hacemos con la primera porción de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras cosas, va a determinar lo que podremos llegar a hacer con el resto. ¿Sí se entiende eso? Si tú empiezas mal, ¿qué ocurre? Pues vas a seguir mal. Pero si empiezas bien, entonces vas a continuar bien. Si haces un buen uso de tu dinero, vas a tener fruto de tu dinero. Si haces un buen uso de tu vida también. O si tratas correctamente a los miembros de tu familia, si guías a tu familia con sabiduría, si tus cosas son manejadas de manera correcta, pues obviamente te va a ir bien. A ver, ¿qué nos dice el libro de Romanos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Romanos 11:16. Creo que está claro. Si lo inicial está bien, es correcto, entonces todo lo que viene después va a ser igual. Si la raíz está derecha y es sana y está bien, las ramas van a ser sanas, derechas y bien. Creo que es clara esta enseñanza. Ahora bien, ¿por qué eran tan importantes las primicias para Dios? Lo que se apartaba como primicia para Dios era consagrado para Él, era santo y era para destrucción o sacrificio. La primera porción, si era consagrada a Dios, nunca era para que el pueblo la comiera. Si alguien tocaba lo que era consagrado para Dios, se convertía en anatema, y el anatema traía maldición. Dios estableció estos principios, pero antes nos enseñó cómo hacerlo. Nos dejó un modelo para que nosotros veamos lo que significa dar lo primero. El versículo 16 del tercer capítulo de Juan, que es la muestra del amor de Dios, la máxima muestra del amor de Dios para su creación, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, primero Dios nos enseña, al dar Él a su Hijo, al primero, al único, a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque es el principio de dar, es el modelo que debemos seguir, dar lo más preciado, que es el fruto, el primer fruto de nuestro trabajo, debe ser para Dios. Y no como una obligación. Ahorita vamos a ver más adelante por qué la obligación no tiene efecto. Pero por amor y porque a Dios le agrada no solamente el dador alegre, como dice la palabra, sino también la muestra de que para ti lo primero es Dios. Dios nos demanda que le entreguemos nuestras primicias y nuestros primeros frutos, porque entonces Él puede darnos su primogénito, sus primicias y sus primeros frutos. Nosotros somos la masa restante. Él es nuestra primicia. Él es nuestra raíz. Cristo se hizo anatema para que el resto de la masa
fuera redimida, o sea, nosotros. Jesús se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Él no se detuvo, sino que dio lo mejor que tenía, lo más precioso que Él tenía. ¿Cómo entonces no le vamos a entregar nuestras primicias y ponerlo en primer lugar en nuestras vidas? O sea, eso es lo que significa. Darle a Dios nuestras primicias es ponerlo en primer lugar en nuestra vida, y lo debemos hacer sin el temor de nada, porque ¿quién nos da todo? Dios. Y si para nosotros Él es lo más importante en nuestra vida, entonces nunca nos faltará nada. Vamos a leer estos dos pasajes. 1 Corintios 15:20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo, las primicias. Y en Éxodo 13:2 hay un mandamiento que era para el pueblo de Israel. Ahorita comentamos. Dice: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Eso dijo el Señor. Eso quiere decir que todos los hijos primogénitos tenían que consagrarse a Dios. No estamos hablando de sacrificar, eso es otra cosa. Consagrar a Dios era dedicarse al servicio de Dios. Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, decidió que a través de los hijos de Leví se le diera cumplimiento a esto, y los hijos de Leví pasaron a ser los primogénitos de todos, para que así ellos cumplieran con este mandamiento, con esta parte del mandamiento. Bueno, el segundo componente de la fórmula es la ofrenda. Lo mejor debe ser presentado en el altar de Dios. Primeramente, nuestras vidas en sacrificio vivo como ofrenda al Señor. Luego, nuestro tiempo en oración y consagración a Dios, lo cual hará que la ofrenda sea aceptada en la mesa del Señor. Por eso, la ofrenda es el culto más personal e íntimo que tenemos con Dios. O sea, primero debe ser así. Primero, nosotros, como sacrificio vivo, entregarnos a Dios. Ese es el principio de la ofrenda. En el libro de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una de las cosas que yo debo aprender es que dar u ofrecer una ofrenda es literalmente ofrecer un sacrificio a un Dios, ya sea al Dios verdadero o a un Dios inventado por el hombre. Ejemplo, el Dios dinero. Siempre vamos a ofrendarle a alguien. Claro, a dónde va nuestra ofrenda significará si es algo que valga la pena o no. Primero debemos comprender que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y que nosotros solo somos administradores de los bienes de Dios. Este es el primer paso para la bendición. Todo se debe dar con agradecimiento y no por necesidad, ya que tú no eres quien está dando primero. Es Dios quien te dio a ti primero para que tú puedas dar en segundo lugar. O sea, siempre vamos a hacer énfasis en que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. O sea, todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Todo. Entonces, si tú reconoces que Dios te ha dado todo, tú debes dar por agradecimiento.
porque Dios ya te dio a ti. Tú tienes o has tenido la gracia de recibir, de tener, para que puedas tener también la gracia de dar, para que esta gracia te sea recompensada, y recompensada con creces. Cristo les dio una enseñanza a sus discípulos, y voy a leer este pasaje de Marcos 12, versículos 41 al 44, que dice: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, lo que tenía para comer, todo se lo dio a Dios. Y luego, no lo hizo con miedo, se fue orgullosa, porque sabía que Dios podía suplir todas sus necesidades. Y a nosotros nos da miedo dar porque no nos va a alcanzar, como si Dios no pudiera darnos todo lo que necesitamos. De hecho, ya nos los ha dado. A muchos de nosotros nos ha dado más de lo que merecemos, y muchos podemos dar testimonio de eso. ¿Por qué entonces seguimos temerosos? ¿Por qué nos sigue dando miedo el pensar que si desacompleto esto, si cambio este billete, me lo voy a gastar todo? No. O sea, esa avaricia, esa tacañería trae muchos problemas. Ahí empiezan. Esa es la raíz de los problemas. La Escritura dice que el amor al dinero hace todo eso. Nuestro motivo para dar debe ser agradar a Dios y no a los hombres. El hecho de dar es mucho más que solo poner tu dinero en un sobre o en una canasta de ofrendas. El verdadero dar viene de una actitud que entiende la profundidad de lo que nuestro Señor ha hecho, que lo ha entregado todo por nosotros. Nuestra demostración de gratitud debe convertirse en una ofrenda continua delante de Dios en cada área de nuestra vida. O sea, claro, estamos hablando de dinero, sí, pero realmente la ofrenda no es dinero solamente. O sea, la ofrenda es una acción de gratitud constante, con nuestra vida por delante, dándole gloria a Dios en cada área de nuestra vida, manifestando el amor que tenemos por Él, aquellos que lo hemos conocido, y de esta manera mostrar también al mundo que tenemos un Padre amoroso y cuidadoso, y esto hará atractivo a Dios a los ojos de aquellos que no lo conocen. En el segundo libro de los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, si tú vas a dar y te vas a estar lamentando, y vas a estar quejándote porque tuviste que dar, ¿sabes qué? No des nada. No des nada, porque no va a tener ningún fruto. O sea, no estás sembrando para cosechar, porque si siembras y en lugar de regar lo sembrado le pones veneno, pues entonces ¿qué cosecha vas a tener? O sea, si tú das,
dalo con alegría, de tal manera que Dios quede satisfecho con aquello que tú haces. Repito, Dios no necesita nuestro dinero. Eso es algo que hay que tener muy claro. ¿Tú quieres bendición? Entonces permítele a Dios darte la bendición. Dios quiere abrir el hidrante de la bendición y tú, en lugar de recibir a borbotones la bendición, abres la llave y dejas gotear y recibes gotitas de bendición cuando podrías recibir una avalancha de ellas. ¿Quién estorba la bendición? Nosotros mismos. Nosotros estorbamos la bendición porque vamos contra la voluntad de Dios. Ustedes pueden ver que dice de como propuso en su corazón y no como le propusieron, porque la decisión de dar es tuya de acuerdo a lo que escuches. Pero cuando la ofrenda sea con manipulación, obligándote a que tienes que dar así no tengas, entonces no des, ya que te haces copartícipe de un espíritu de avaricia, porque es preferible agradar a Dios que a los hombres. Pero si Dios te pone en el corazón dar, es mejor hacerlo, porque con Dios siempre se multiplican las bendiciones. Si tú das, Dios te lo va a devolver, pero multiplicado. Dios pone en tu corazón dónde y a quién dar la ofrenda. Este es un tema al que todos le dan vuelta, porque parece que solo se quiere tu dinero. No es así. Por eso es que Dios va a poner en tu corazón a dónde y a quién. O sea, no se trata de que siempre y a fuerza se lo tengas que dar a una persona o a un sitio, no. Tú tienes que escuchar a Dios y que Dios te dé paz y Dios te marque a quién y dónde debes dar tu ofrenda. Así funciona. Dios pone en tu corazón aquellas cosas que debes hacer y te da paz o te la quita cuando tú pretendes hacer algo que no viene de Dios. Digo, muchos sabemos perfectamente y hemos constatado y hemos sentido y tenemos muy claro cuando Dios pone algo en el corazón. ¿Qué es lo que tu ofrenda representa realmente? Bueno, fíjate bien y pon atención esta parte, porque tu ofrenda puede ir destinada también a alguien que tú sabes que lo necesita o que tú ves que lo necesita. Dios pone en tu corazón que se lo des a alguien que lo necesita porque seguramente tú ya sabes quién es ese alguien. En el libro de Proverbios, el capítulo 19, versículo 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Cómo ves? Cuando ofrendas, le haces un préstamo a Dios. A Jehová presta el que da al pobre. ¿Crees que Él sea buena paga? ¿Crees que Dios te lo devolverá? Yo diría que te lo devolverá con creces. Y si tú no has experimentado en carne propia esta devolución en abundancia, pues entonces algo estás haciendo mal. Ahora, bueno, pues otro componente, el diezmo. ¡Ay, el diezmo! ¡Qué controversial ha sido! Muchísimas personas dan fe de que Dios los bendice de manera maravillosa en sus negocios. Es la promesa de Dios que su pueblo sobreabundará. Diezmadores insignes como William Colgate, yo creo que todo el mundo sabe o ha escuchado la palabra Colgate, que hasta la fecha sigue vigente todavía.
como marca. Albert Alexander Hyde, el creador del mentolatum. Bueno, aquí sí ya mucha gente no sabe de qué le estoy hablando. Tendría que referirme a aquellos que ya llegamos o andamos cerca de la tercera edad. Mentolatum era un producto como el Vaporub, como el Bic actual, y muy utilizado y muy famoso a nivel mundial. Fue yo diría que el precursor de cualquier tipo de ungüento para tratar diferentes problemas. James L. Kraft. Digo, todo el mundo hemos escuchado Kraft también, porque hasta la fecha, de la misma manera, no como el mentolatum que ya desapareció, sino que Kraft hasta la fecha sigue habiendo productos lácteos de la marca Kraft, y Kraft pertenece también a uno más, que son muchos, no podía ponerlos a todos, pero de aquellas personas que decidieron diezmar su ingreso para Dios. Uno más es John Rockefeller, quien comenzó a diezmar a los 16 años y llegó a ser el hombre más rico del mundo. Así como lo escuchan, el más rico del mundo. Bueno, no hay mucha información. Bueno, de por sí, ustedes saben que no siempre se exalta la labor de un creyente. Entonces, hay mucha información, a veces incorrecta, de diferentes creyentes, pero hay alguna acerca de William Colgate, bueno, de todos, pero de William Colgate se sabe un poquito más. William era un joven, un niño que pertenecía a una familia humilde, y pues él tuvo que trabajar desde pequeño. Su mamá quedó viuda y él ayudaba a su mamá a sostener a sus hermanos. En una ocasión que estaba lloviendo, para resguardarse de la lluvia se metió a un templo, y el predicador en ese momento estaba hablando de Jacob, y se quedó a escuchar y escuchó que Dios visita a Jacob, y Jacob le dice que si lo lleva con bien a donde va y regresa, que le dará el diezmo de todo lo que tenga, e incluso pone un altar en ese lugar para recordar esa promesa. William quedó tan impactado con esta decisión de Jacob que decidió hacer lo mismo. Él empezó a trabajar, primero empezó a fabricar jabones, posteriormente puso un tallercito donde empezaba a fabricar jabones y posteriormente pasta de dientes y todo esto. Y desde el primer ingreso que tuvo, siempre apartó el diezmo para Dios. Y empezó a irle muy bien. Y después su taller se convirtió en una fábrica, y esta fábrica se convirtió en una más grande. Y él empezó a recibir mucho dinero, empezó a ganar muy bien, y dijo: el 10% es poco lo que yo le doy a Dios, lo voy a incrementar al 20%. Y empezó a dar el 20%, pero seguía recibiendo mucho, seguía ganando muy bien, y lo subió nuevamente y dijo: creo que le voy a dar la mitad de mi ingreso a Dios. Y siguió ganando y siguió yéndole muy bien, y entonces dijo: no, todo es para Dios. Y todo lo que le correspondía se lo dio a Dios. A él se asignó un salario como un trabajador, pero todas sus ganancias se las dio a Dios. Y de eso no hay evidencia. Él diezmó a varias iglesias, sostuvo misiones, hizo muchas cosas,
Pero no hay mucha evidencia de eso porque así se hacen las cosas. La Escritura dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, o que la derecha no sepa lo que hace la izquierda. El orden no importa. Ahora, todavía, no sé si todavía existe, pero en Ciudad de México, por el área de Conscripto, estaba el centro Colgate de alto rendimiento, donde se albergaba a aquellos jóvenes de origen humilde que no podían costearse un entrenador, teniendo facultades para destacar en algún deporte. Bueno, pues este centro de alto rendimiento, que repito, no sé si todavía exista, fue creado por Colgate, por la Fundación Colgate. Y como ese, muchísimas cosas más que no sabemos. Pero, por ejemplo, en el caso de Rockefeller, que tenía tanto dinero que llegó un momento en que el Congreso de Estados Unidos estaba contra él, porque pues lo acusaban de monopolio y de muchas cosas, y era muy vistosa las cantidades enormes de dinero que tenía. Colgate fue más discreto, hizo muchísimas cosas, pero prácticamente no se conocen, porque así es realmente como debe actuar un hijo de Dios. Si haces las cosas para que te las reconozcan, esa es tu recompensa, que te lo reconozcan. Ya no esperes nada más. Pero si haces las cosas sin que nadie te vea y nadie te las reconoce, alégrate, porque Dios será quien te las reconozca. Dios pide que lo pongamos a prueba con nuestro diezmo. Así, de plano. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así es. Dios está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos para que tengas abundancia, abundancia de bendición, abundancia de todo. ¿Estás dispuesto a tomar este reto? Aquí sí, Dios se refiere a aquella parte del diezmo que va para Él, para el alimento de mi casa, dice el Señor. O sea, para todas las cosas que son necesarias para la iglesia. Y Dios no le puede dar a los administradores todo lo que necesita la iglesia. Por supuesto que puede. Pero Dios nos concede a nosotros la gracia de tomarnos en cuenta y permitir que seamos nosotros quienes llevemos lo necesario para la casa del Señor. Y de esa manera, Él derramará sobre nosotros toda la abundancia que está deseoso de hacer, de abrir las ventanas de los cielos. Bueno, ¿qué es diezmar o dar el diezmo? Vamos a aclarar esto. Es darle a Dios la 10ª parte de lo que Él nos da. Así de claro. De nuestros ingresos tomamos primeramente la parte que le corresponde a Dios y se la entregamos en la forma en que Él lo ordenó. O sea, Dios ya te dijo a ti de alguna manera a quién o cómo debes dar ese diezmo. Pero tú recibes tus ingresos y primero apartas lo que le corresponde a Dios. No como seguramente muchos han hecho hasta el día de hoy,
Primero cubro mis necesidades y de lo que me quede, pues ahí doy una parte de eso. Por favor, para Dios es lo primero, no las obras. Lo primero. Dios debe estar en tu vida primero que todo. No debemos confundir diezmo con ofrenda. La ofrenda sale de nuestro corazón y podemos considerarla voluntaria. El diezmo es ordenado. Es un mandato de Dios instituido por Él y practicado desde el principio del hombre y del pueblo de Dios. Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec, que es un tipo de Cristo, que no tiene ni origen, ni antepasados, nada. O sea, es un tipo de Cristo Melquisedec, y Abraham lo honró dándole los diezmos. Es incorrecto afirmar que el diezmo es un mandato de la ley. O sea, quien no quiere diezmar siempre va a encontrar algo para evitar hacerlo. Es incorrecto afirmar que el diezmo es un mandato de la ley, ya que Abraham es anterior a la aplicación de la ley. Así que aquellos que quieren meter el diezmo dentro de la ley para argumentar que ya no estamos en el tiempo de la ley, sino que estamos ahora en el tiempo de la gracia, están equivocados. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec de todo el botín. Y cuando Abraham hizo esto, la ley no existía. Moisés todavía no había venido. Entonces, el otorgar el diezmo es una enseñanza muy anterior a la ley. Y es un mandato que aplica hasta el día de hoy. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Hebreos 7, los versículos del 1 al 4, que dicen: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. De Cristo se dice: tú eres sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre. Receptor del diezmo de nuestro corazón para siempre también. El diezmo muestra nuestra fidelidad, pero nuestra ofrenda demuestra nuestro amor. El diezmo es ordenado, pero la ofrenda es por amor. Por tanto, la ofrenda debería ser mayor que el diezmo. El diezmo no es una semilla, pero las ofrendas son semillas. La palabra de Dios dice que aquel que siembra generosamente cosechará con abundancia. Y sabemos que esto es cierto. El que siembra generosamente cosechará, porque Dios es fiel. Entonces, por favor, Dios no necesita nada que tú le puedas dar, pero tú puedes mostrar tu amor
y tu fidelidad al ser fiel a los mandamientos de Dios, fiel a aquellas cosas que Dios ponga en tu corazón. No hagas caso, si no quieres, de lo que alguien te aconseja, pero sí escucha aquello que Dios pone en tu corazón, porque Él te dará paz para hacer lo correcto o te lo quitará, si aprendes a escuchar la voz de Dios. Cuanto más cerca estés del Señor, cuanto mayor comunión tengas con Él, más clara será la voz de Dios en tu interior. Bueno, pues hemos hablado ya de los 3 componentes para la fórmula de la prosperidad y de la abundancia: las primicias, la ofrenda y el diezmo. Pero si a ti no te ha quedado claro nada de esto, si te quedaste por curiosidad o simplemente te llamó la atención el título de esta plática y quisiste escucharla, quiero decirte algo que tal vez no entendiste, porque hay cosas que aún no has arreglado en tu corazón. Esto principalmente, esta enseñanza es para el pueblo de Dios, para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y que quieren siempre saber, aprender y hacer lo correcto delante de Dios. Pero si tú todavía no has llegado a este punto, quiere decir que probablemente no has tomado el lugar de un hijo de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No. Eso que te han dicho es falso. Todos somos creación de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han sido adoptados, que han pasado a formar parte de la familia de Dios. Y para eso, para ser adoptado por Dios, primero tienes que arreglar cuentas con Él. ¿A qué me refiero? A que seguramente en algún momento de tu vida has hecho algo que sabes que ha estado mal. ¿Y cómo lo sabes? Porque Dios puso en cada uno de nosotros una cosa que se llama conciencia y que te acusa cada vez que haces algo equivocado. Aunque tú la ignores, la conciencia está ahí. Y es como una videograbadora que está grabando cada instante de tu vida y que constantemente te manifiesta que estás haciendo algo que está mal. Entonces, si tú estás consciente de que en alguna ocasión has hecho algo que no es agradable a los ojos de Dios, primero tienes que ponerte a cuentas con Dios. Primero tienes que arreglar ese asunto con Dios. ¿Y cómo se arregla? Muy fácil. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. No sé qué Dios te han pintado a ti, pero Dios es amor. Tú lo único que debes hacer es ir con Dios, pedirle perdón por las cosas que has hecho, que sabes que han estado mal, pedirle que te perdone y apropiar el pago que Cristo ya hizo por tus pecados en la cruz. De esta manera pasarás a formar parte de la familia de Dios y también de esta manera podrás ser partícipe de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Podrás también participar con tu ofrenda, con tu diezmo, con tus primicias y recibir a cambio toda la abundancia que Dios quiere darle a tu vida. Si en esta ocasión tú has entendido
que hay un motivo por el cual escuchaste esto y quieres ser partícipe de todas las bendiciones que Dios tiene, entonces debes pedirle perdón a Dios y debes arreglar cuentas con Él. Yo voy a hacer una oración que no tiene validez porque yo la haga. Tendrá validez porque tú la vas a hacer de corazón y la vas a hacer con toda tu honestidad. Cuando tú hagas esto, podrás estar a cuentas con Dios y podrás comenzar a recibir todas las bondades y todas las cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de sus hijos, porque pasarás a ser uno de sus hijos. Si quieres hacerlo en este momento, yo voy a hacer una oración, te repito, no vale por lo que yo diga, sino por la sinceridad con la que tú le vas a hablar a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, quiero darte las gracias porque hoy he recibido una enseñanza que me hace pensar que te necesito. Hoy me he dado cuenta, Señor, que necesito de ti, necesito de tu amor, necesito de tus cuidados, te necesito en toda mi vida. Quiero primeramente pedirte perdón por todas esas cosas que he hecho mal y que sin duda te han ofendido. Quiero pedirte que perdones todas mis faltas, Señor, todas aquellas que recuerdo y también todas aquellas que no alcanzo a recordar. Perdóname, Señor, límpiame. Quiero apropiar el pago que Cristo hizo por mis pecados en la cruz. Y quiero, Señor, que me hagas una nueva criatura, que seas mi Señor a partir de este momento, y Dios, que me enseñes a honrarte con mi vida y con mis bienes. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén.